En el contexto de lo que está hablando, un tema de unidad, Latinoamérica, de las divisiones que se han dado, nace una especie de sociedad, la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, y dentro de las ideas que a mí me llamó la atención dentro de lo que leí sobre la UNASUR, es sobre una idea de una moneda del continente, sobre la idea de que esta moneda fuera administrada, fuera gestionada por el Banco del Sur, que nace en contra del FMI. Me gustaría saber su opinión sobre la UNASUR, si usted cree que es una unidad válida, si usted cree que no tiene mucho futuro, me gustaría escucharlo. En realidad yo a veces le tengo un poquito de temor a estos que suelen tener nombres interesantes y de fantasía, y que suelen generar expectativas, pero que son creadas a través de acuerdos que tienen mucho más de prensa y de titulares de diarios que en realidad. En rigor de verdad, lo que necesitamos los países de toda nuestra región no es hacer un acuerdo más o un tratado más o algo por el estilo. Lo que necesitamos es una auténtica revolución, y esa revolución, creo yo, no se va a imponer. Se va a imponer a través de un esclarecimiento en la opinión pública de Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, de todos los países de la región, donde haya una toma de conciencia auténtica de cuáles son los verdaderos peligros en común a los cuales nos enfrentamos todos, cuáles son los adversarios, incluso enemigos en común que tenemos todos. Y por ejemplo, para ir al tema puntual que tú dices de una moneda, yo estoy de acuerdo, mucho mejor sería tener una moneda regional que esté manejada por una suerte de banco central del sur, pero antes de siquiera tener una moneda, tendríamos que definir qué es una moneda en un país soberano, porque si vamos a crear un banco del sur, por ejemplo, un banco central, que le va a decir, bueno, no voy a prestarle atención al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, pero esa moneda se sigue manejando con los mismos cánones de la usura que hoy rigen el sistema bancario global, y no hay un enfoque distinto respecto de cuál es la auténtica función de la moneda soberana en una sociedad libre, sino que se sigue dejando que la moneda la manejen los banqueros con intereses usurarios y para beneficiar a los parásitos y a los usureros. Entonces esa moneda rápidamente se va a transformar en una nueva trampa con un nuevo nombre. Muchas gracias, don Adrián. Tengo unas preguntas sobre lo mismo que decía usted. ¿Cuáles son las funciones que debería tener la moneda y más o menos cómo sería el mecanismo que usted propondría, no sé, que usted tendría pensado? Bueno, la verdad es que vos fíjate, en la República Argentina, por ejemplo, no existe una definición jurídica de qué es moneda, con lo cual al no existir una definición jurídica, la confusión se propaga, y acá hay que volver a lo elemental. La moneda básicamente tiene 4 funciones fundamentales. La primera, por supuesto, es de servir de instrumento de intercambio en la vida económica para que no tengamos que hacer todo por trueque, eso es más que evidente. La segunda es una medida de valor, para que podamos saber que un kilo de pan vale 10 pesos, pero un auto vale 200.000 pesos, tiene que haber una medida de valor. La tercera tiene que servir de instrumento de ahorro. Si tú trabajas y te sobran 100 pesos, bueno, tienes que poder ahorrar esos 100 pesos, que no es ni más ni menos que trabajo ahorrado que lo vas a utilizar dentro de un mes o dentro de 6 meses cuando te vayas de vacaciones. Y la cuarta función, que es la que realmente la gente no entiende cabalmente, es que la moneda soberana, emitida por el Estado soberano, o sea, moneda pública que no genera intereses, tiene que ser el instrumento de expansión de la economía. Si, por ejemplo, hay que construir una autopista desde Santiago hasta Temuco, y están los obreros chilenos dispuestos a hacerlo, el cemento chileno dispuesto a aplicarse, la palanquilla de acero lista para hacerlo, las consultoras, las empresas constructoras, están todo listo para hacer la autopista, no puede ser que venga uno de estos economistas de Chicago y diga, no, pero faltan que vengan los inversores con los dólares. El Estado chileno tiene que poder emitir la moneda necesaria para construir esa autopista de interés público y de interés común, y luego, llegado el caso, una vez que se hizo la autopista, retirar el dinero emitido a través de impuestos o a través de peajes inclusive, porque la función de la moneda soberana tiene que ser siempre la ampliación de la economía, y eso es lo que los bancos no quieren. Los bancos quieren que siempre la moneda pública quede limitada para poder ellos suplirla con dinero bancario, que es dinero ficticio que cobra intereses, y que esa es la verdadera causa de la inflación en prácticamente todas las economías. Don Adrián, vamos a pasar a un tema que es muy complicado para nosotros tocarlo, pero sabemos de que usted es un experto y nos va a ayudar bastante. El sionismo y el plan Andinia. Sionismo, la diferenciación y la caracterización. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Es un tema urticante, pero yo creo que como justamente es un
un tema urticante y muy importante para todos los pueblos en general del mundo, y muy especialmente en el caso específico de Argentina y Chile por razones territoriales. Es un tema que hay que abordarlo con seriedad, con respeto y no carente de una dosis de coraje. Yo creo que acá en primer término hay que diferenciar 4 categorías. La primera categoría es el pueblo judío, un pueblo milenario que está en distintas partes del mundo, que hay colectividades en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Segunda categoría es la religión judía, una religión que lleva ya 5.700 años, y francamente, si alguien hoy en día discrimina a alguien por su religión, me parece que en pleno siglo XXI es un poco retrógrado y me opongo terminantemente. Tercer categoría, el sionismo como movimiento ideológico político fundados a fines del siglo XIX por Theodor Herzl y Leon Pinsker en Europa, que proponía la creación de un estado territorial, de un territorio con un estado en alguna parte del mundo, notablemente en Palestina, o lo dice el propio fundador del sionismo, Theodor Herzl, en su libro fundacional, El Estado Judío, en la República Argentina. O sea, entendamos bien que Theodor Herzl, padre del sionismo, proponía fundar el Estado sionista en la República Argentina, con todas las letras como te lo digo. Y la cuarta categoría es el Estado de Israel, que es un Estado fundado hace muy pocos años, en 1948, que tiene una geopolítica que defiende sus intereses, que tiene, a mi juicio, totalmente copado a los Estados Unidos, que actúa como una suerte de garante de todos sus derechos y sus no derechos, sus intenciones, sean lícitos, ilícitos, ilegales e incluso genocidas, y que esto sí, creo yo, es un problema muy grave, que ya ha llegado al punto que esto está siendo investigado. Fue expuesto en un espléndido libro que se llama Don Adrián. Profesores John Mearsheimer de la Universidad de Chicago y Stephen Walt, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de Harvard, en el año 2006, donde describen, muy bien referenciado a lo largo de 500 páginas, cómo las organizaciones, las poderosas organizaciones sionistas mundiales, que operan en esta red de poder que incluye al CFR, la Comisión Trilateral y otras organizaciones a las cuales nos estábamos refiriendo, han logrado copar la política exterior norteamericana para que, en lugar de defender y priorizar el interés norteamericano, defienda el interés del Estado de Israel. Todo este tema global, sintetizando, tiene una innegable importancia sobre la Argentina, porque yo creo que el territorio de la Patagonia argentino-chilena ha sido elegida desde hace ya muchas décadas como un Estado alternativo, y creo que la creciente inviabilidad del Estado de Israel por sus guerras y por su permanente enemistad con todos sus vecinos va a hacer que en algún momento las organizaciones sionistas van a proponer hacer una emigración masiva de buena parte de la población, quizás 3 millones de israelíes, hacia una tierra de mayor paz y de mayor tranquilidad. Y esa tierra, a mi juicio, es la Patagonia argentino-chilena. Ok, don Adrián. El sionismo involucrado en falsa bandera en Sudamérica, Argentina y Chile. Bueno, como ustedes bien saben, Buenos Aires fue el triste lugar donde tristemente ocurrieron dos de los peores, en realidad los dos peores atentados terroristas en la historia de nuestro país. El 17 de marzo de 1992 fue volada la embajada del Estado de Israel aquí en el centro de Buenos Aires, y mucho peor, en julio de 1994 fue volada la sede de la AMIA, la Asociación Mutual Israelí-Argentina, y de la DAIA. Lo que ocurre es que, muy especialmente, en el primer caso prácticamente no se habla porque ha quedado demostrado, y así lo informó la Academia de Ingeniería de la Argentina, que la explosión fue interna, inclusive por ciertos elementos y fotografías que se disponen, inclusive hay una filmación del momento de la explosión. Claramente esa fue una explosión interna. Se habla de que había un arsenal de explosivos en la propia sede de la embajada, y el Estado de Israel se ocupó de no tocar ese tema demasiado. En el caso de la AMIA se ha impuesto prácticamente la farsa, creo yo, una farsa total, que es una falsificación, de que hubo un supuesto coche bomba. Ahora, jamás se encontró ningún rastro del coche bomba, una Renault Trafic blanca supuestamente que se echó contra la sede de la AMIA, pero sí un oficial del ejército de Israel que vino a apoyar las investigaciones cuando ocurrió la explosión a invitación del entonces gobierno Menem. Ese oficial del Estado de Israel tuvo la suerte, entre comillas, de hallar un pedacito de metal que resultó ser el bloque del motor de una Trafic que tenía el número, y a través de eso pudieron empezar toda esta farsa de que hubo una Trafic blanca. Me hace acordar mucho al episodio que, cuando fue el terrible episodio de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, entre esa macabre y dantesca
la escena, el FBI encontró intacto el pasaporte de un Mohamed Atta, que fue el cabecilla